Esa no era la pasada. Ajá. Hola, buenos días, bienvenidos nuevamente hoy a su iglesia Dios Padre. Y pues bueno, le damos las gracias a Luz Adriana que nos ha estado apoyando, aunque sea vía pues internet, todavía tenemos ahí esa dificultad. Yo le calculo que ya, hemos estado platicando de volver y de poder reiniciar ya en nuestro lugar, ¿verdad? Pues ya considero que en unos días, todavía me faltan a mí. Sí, sería después de Semana Santa prácticamente. Pero pues la tercera ola sí, yo creo que vamos a dejar que pase la tercera ola, lo que se espera de esta situación, de lo que viene con lo del COVID y todo esto. Entonces, vamos a pensar que pudiéramos ya empezar el mes que entra, el mes de mayo, prácticamente empezar allá en nuestro lugar, ¿verdad? Y ahí le pediremos a Alejandro que nos apoye ya para tener listo todo en el mes de mayo. Primero Dios no se levante otra tercera ola así tan drástica como ha venido sucediendo. Pero bueno, pues vamos a confiar en que Dios va a tener cuidado así de nuestras vidas. Entonces vamos a dar inicio esta mañana. Max, ¿nos ayudas por favor con la lectura de los primeros versículos del capítulo 5 para poder dar inicio? Por favor. Sí. La fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Muchas gracias, Max. Bueno, vamos a orar, vamos a pedir al Señor ahí su bendición para esta mañana. Dios bendito Padre, muchas gracias por este día maravilloso que tú nos regalas. Gracias porque pues tú has venido controlando todo en nuestras vidas y pues nos has enseñado a sujetarnos, a someternos, y de alguna manera has estado trabajando ahí en nuestra paciencia y en el control de todas nuestras necesidades. Padre, te agradecemos el que puedas seguir haciéndolo y que nos bendigas a través de las enseñanzas que tienes preparadas el día de hoy para nosotros. Te suplicamos que nos hables a lo más profundo del corazón y grabes esas enseñanzas en nuestra vida y nos lleves a obedecerlas. Gracias, Padre, por el amor tan grande que has mostrado en nuestras vidas a través de esta primera carta del apóstol Juan. Dios, gracias por su vida, gracias por la entrega que tuvo, porque pues finalmente fue transformado, y así anhelamos, Dios, poder ser transformados cada uno de nosotros. A cada uno nos has dado miles de bendiciones, así que, Señor, confiamos en que tú lo seguirás haciendo y esta mañana no es la excepción. Bendícenos, Padre, y dirige este estudio por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a dar inicio a nuestras enseñanzas, y hemos estado comentando este primer versículo, o este capítulo 5 ya de la carta de Juan. Ya estamos por concluir. Primero Dios, la próxima semana concluiremos toda esta carta que nos ha llevado ya algunos meses. Pero bueno, como lo estamos viendo, Dios a través de toda esta carta nos ha estado reiterando y nos regresa y nos vuelve a regresar y nos mezcla ahí pues todas las enseñanzas y las hace reiterativas para que nos quede perfectamente claro que la esencia fundamental de la vida es el amor. Y ya platicamos cómo Dios nos ha dicho que es amor, y ese amor y esa luz que están en nuestra vida, recordando un poquito lo que vimos en el primer capítulo, nos han estado guiando y nos han estado dirigiendo a lo largo de todo este tiempo. Así que vamos a retomar el primer versículo. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces vamos a recordar que pues cada uno puede tomar una decisión, y pues cada uno también
va a actuar de acuerdo a lo que pues sus propias decisiones, su propia naturaleza lo llevan a actuar, a tomar las decisiones correspondientes. Así que Él nos habla y nos dice que hay que creer. Muchos decimos, yo creo en Jesús, y dado que lo podemos decir, pues podemos afirmar que somos nacidos de Dios. Pero tenemos que ser congruentes con esto que Él nos está diciendo aquí, porque al ser congruentes vamos a poder de esta manera, como dice el versículo, amar a Dios y amamos a Jesucristo, amamos a Dios y también pues empezamos a tener la posibilidad de amar a nuestro prójimo. Pero recordemos que en nuestro actuar diario tenemos que saber, y Él nos lo hizo ver cuando estuvimos evaluando el capítulo 2, que hay algunos que pueden estar siendo mentirosos, ¿verdad? Si cuando una persona niega que Jesús es el Cristo, este es un anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Así que si tú aceptas la salvación de Jesucristo, Jesucristo te lleva a amar a Dios. Y cuando tú aceptaste a Jesucristo, el que entró fue el Espíritu Santo, y por eso cuando tú estás amando a Jesucristo, amas a Dios al mismo tiempo y también estás amando al Espíritu Santo, y como consecuencia puedes recibir de parte de Dios más amor para que puedas amar a tu prójimo. Así que en esto conocemos que el Espíritu de Dios nos ha estado manejando, y recordando un poquito de lo que nos dijo en las semanas anteriores, en donde estábamos hablando en el capítulo 4 de la primera carta de Juan, pues Él nos dice que en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Son versículos que ya estuvimos viendo y que son muy importantes porque, como les decía, Dios a través de esta carta nos regresa a los primeros versículos que hemos visto y nos vuelve a recordar y a recordar. Cuando estuvimos viendo los primeros versículos en los primeros capítulos, nos mandaba a los últimos, y podemos ver que esto es un círculo virtuoso en el que Dios te quiere hacer crecer en el amor. Así que cuando una persona decide aceptar la salvación de Jesucristo, el amor entra, y como consecuencia podemos empezar a dar testimonio de que el Padre envió a Jesucristo para salvarnos. Y cuando nosotros confesamos, y aquí es la parte que tenemos que recordar, la importancia de compartir con otros que Jesús es el Hijo de Dios, y que aquella persona que está confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios, y se hace este círculo virtuoso. Así que vamos a leer, por favor, Mateo capítulo 16, versículo 16, y vamos a ver cómo uno de sus discípulos pues tiene que tomar las decisiones correspondientes. Y vamos a ver qué nos dice del 15 al 16 de Mateo, capítulo 16, del 15 al 16. Entonces, si Fernando nos ayudas, por favor, con Mateo 16, del 15 al 16. Sí, fíjate, Jesús siempre va a preguntarte a ti, ¿y tú quién dices que soy? Eso es lo que está diciendo Jesús, y le está diciendo a Pedro justo esa condición, ¿no? ¿Qué respondió Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, si tú puedes contestar como Pedro, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios, y de una manera consciente y congruente empiezas a actuar de esa manera, estoy seguro que Dios estará dando la bendición a tu vida constantemente. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 12 al 13. Y recuerda que esta es una condición, y Dios, a través de las 5 verdades, nos hizo conscientes de que cuando nosotros recibimos
a Jesucristo, en ese momento pasamos a ser de otra, no de otra especie ni de otra clase, sino básicamente pasamos a ser los hijos de Dios. Y sabemos que toda la creación fue una creación de Dios. Todos fuimos creados por Dios, todo fue creado por Dios. Pero la condición de ser hijo solamente se da en aquellos, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 12 al 13. Por favor, Lucha, si eres tan amable, ¿nos ayudas? El Evangelio de Juan 1, ¿verdad? Sí, capítulo 1, versículos del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, no de Dios. Sino de Dios. Fíjate, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es algo muy importante, más a todos los que le recibieron. Si tú ya decidiste recibir la salvación de Jesucristo, en estos momentos Dios empieza a hacer el trabajo fundamental en tu vida de irte transformando, de ser hijo de Dios y como hijo de Dios actuar congruentemente con el amor que Él te ha dado. Y esto dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú decides si Dios lo dejas entrar a tu vida, y al dejarlo entrar en esos momentos, eres parte de la familia directa de Dios. Así que tienes la posibilidad siempre de estar dando testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios y por lo tanto puedes ser o eres nacido de Dios. ¿Sí? Vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 6, 69, por favor, 6, 69. Emma, ¿nos ayudas, por favor, con 6:69? Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, los mismos discípulos decían esta frase, pero tú y yo tenemos que tomar esa decisión. Felipe también, cuando estaba, pues dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, cada uno de los discípulos, Pedro, Juan, ahora sí que Felipe, todos aquellos que han decidido dejar entrar a Jesucristo pueden dar testimonio de que Jesucristo ha ido transformando sus vidas. Ahora te toca a ti y a mí, pues, hacer lo mismo. Y vamos a leer Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10. Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10. Y esto es precisamente lo que Dios quisiera que tú estuvieras haciendo cada día. Alejandro, ¿nos ayudas, por favor, con Romanos 10, del 9 al 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, es necesario. Por eso dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y como consecuencia, debe de estar dando testimonio, debe de estar confesando la salvación que Jesucristo le ha provisto por creer en él. Cómo Jesucristo logra hacer ese milagro tan maravilloso en tu vida de empezar, y ahorita pues empezaremos a ver, de hecho el título de este capítulo es Vencer al mundo, ¿verdad? Vamos a ver cómo Él nos ha dado a lo largo de todos estos capítulos de la primera carta. ¿Te acuerdas cuando estuvimos viendo el capítulo 2, en donde Dios nos decía, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que
Este círculo virtuoso comenzó cuando le permitiste entrar en tu vida, pero ahora es necesario que tú actúes y vivas cada día haciendo lo que Él te ha estado diciendo. Como dejas llenarte del amor y puedes compartir también el amor con todos aquellos que están a tu alrededor. Sabemos que Él es justo y sabes también que todo aquel que ha nacido de Él hace justicia. Así que hoy te toca a ti empezar a almacenar en tu corazón todo lo que has visto a través de esta primera carta de Juan y empezar a ponerlo a actuar en tu vida, dejando que Jesucristo verdaderamente haga las cosas que para ti han sido imposibles. Amar a tu enemigo, por ejemplo, es una de ellas, ¿verdad? Humanamente es imposible, pero con la gracia de Dios, con el amor de Dios, puedes empezar a actuar amando a todos, incluyendo a tus enemigos. Así que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y cuando tú te enojas, estás practicando el pecado. Cuando tú mientes, estás practicando el pecado. Pero por haber aceptado la salvación de Dios, te vuelves en la simiente de Él y Dios permanece en ti. Y al permanecer en ti, entonces Dios te guía a ya no pecar, a ya no estar cometiendo pecado. Si tú recuerdas, son versículos que hemos estado leyendo a lo largo de toda la primera carta de Juan. Así que vamos a recordar primera de Juan 4:7, esto lo estuvimos estudiando la semana antepasada, en donde Dios nos decía: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si tú conoces a Dios, vas a poder, como dice el título del estudio, vencer al mundo. Sabemos que el mundo va a traer un montón de cosas. Sabemos que el mundo va a traer muchas tentaciones. Satanás va a proveer muchas tentaciones, pero si tú le estás haciendo caso a Dios y estás actuando de acuerdo a lo que Dios te está diciendo, entonces también vas a poder vencer al mundo. Así que dejemos que el Señor nos empiece a llenar de ese amor para que puedas amar a tus hermanos, a la gente que está a tu alrededor y puedas permanecer en la luz. ¿Te acuerdas que Él nos decía por ahí el del capítulo 1, en donde Él es luz y que teníamos que permanecer en luz? Y cuando tú estás caminando en la luz de Dios, entonces no hay posibilidades de que tú puedas tropezar. ¿Por qué? Porque Dios te va guiando, te va mostrando, te va moviendo. Es cierto que habrá muchas situaciones en tu vida, muchas tentaciones, muchos ataques, y Satanás va a tratar y va a procurar siempre ponerte tropiezos, pero el que permanece para Dios, sí, lo veremos por ahí ahorita más adelante, sabrás que puedes vencer al mundo, a sus deseos, a la misma carne, al mismo Satanás. O sea, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Tú puedes empezar a amar, y amando a los demás vas a estar recibiendo el amor de Dios actuando en tu vida, porque el que no ama a su hermano, ¿sí? ¿En qué está viviendo? Pues más bien está permaneciendo en muerte. Así que recordemos, hace como 3 semanas estuvimos hablando de la importancia de poder ayudar y apoyar a nuestros hermanos, ¿sí? Y veíamos que era importante poder compartir con los hermanos, con la gente, digamos con los que tienen a Jesucristo, pero también con los que no tienen a Jesucristo. Si tú ves que hay alguien que está padeciendo una necesidad y tienes la capacidad para poderlo ayudar, pues ayúdalo. Si tienes la capacidad material, si no tienes la capacidad material, pues ora por esa persona para que Dios pueda proveerle lo que necesita. Así que tienes todo ya en tus manos, la presencia del mismo de Dios, el poder de Dios actuando en tu vida, ¿sí? Así que empieza a actuar de acuerdo a esto que Dios nos está diciendo. Perdón, un segundo. Perdone. Es que hay un poco, bueno, más bien hay mucho polvo aquí en la casa porque todavía están en las reparaciones y, híjole, el polvo cómo se mete, ¿verdad? Entonces, según Santiago, en Santiago 1:18, ¿sí? Él nos dice: Él
de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando tú lo dejaste entrar, pasaste a ser esas primicias de sus criaturas. Ya Jesucristo fue el que empezó, el que va delante de nosotros, pero Él mismo va haciendo todo el trabajo para que tú puedas estar experimentando ese amor de Dios en tu vida. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, por favor. Sí, César Flores, por favor, ¿nos ayudas? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Primera de Pedro, ¿no? Sí, está bien. Primero de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sí, fíjate, Él nos dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por su grande misericordia. ¿Qué tan grande ha sido la misericordia de Dios para contigo? Finalmente, de una u otra manera, todos hemos pecado. Merecemos el infierno. Eso es lo que merecemos por los hechos que hemos cometido, por todas las cosas que hemos hecho. Y por su misericordia nos hace renacer, nos da una segunda oportunidad para una esperanza viva. Así que cuando Jesucristo resucitó, nos abrió el camino completo para llegar a Dios y empezar a vivir una vida llena de victoria aquí en la tierra. Por eso el título de este capítulo es Vencer al mundo. ¿Sabes? Hoy tienes la posibilidad de vencer al mundo. Tienes la misma presencia de Dios en tu vida para que pueda actuar con todo su poder y poderte librar de todo lo que está sucediendo en tu entorno, en tu alrededor. Tú puedes vencer al mundo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te ama, porque Dios te quiere sacar adelante. Por eso, ¿qué es lo que hizo Jesucristo cuando entró? Pues purificó nuestras almas. Y nada más por la obediencia a la verdad. ¿Cuál fue la verdad que Dios te dijo? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo es nacido de Dios. Y que Jesucristo es aquel que te pudo salvar por el pago que Él hizo en la cruz por tu vida. Sí, y a través de su Espíritu, cuando nosotros lo dejamos entrar a través de su Espíritu, Él puede hacer un gran milagro en nosotros. Así que nada más dale la oportunidad a Dios de que Él pueda hacer ese milagro. ¿Para qué hizo Dios su trabajo en nosotros? Para que pudiéramos también ser, al ser renacidos, poder actuar con una simiente pues incorruptible, con una situación de ya no volver a pecar, de no estar viviendo esclavizados al mundo. Cuando tú le permites a la palabra de Dios que habite en ti, entonces tú vas permaneciendo siempre confiando y compartiendo de las bendiciones que Dios va dando en tu vida. Por esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Esto es lo que nos dice en 1 Juan 5:2. O sea, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ya estuvimos hablando pues por mucho tiempo en los primeros capítulos de este libro, estuvimos hablando de la importancia de guardar sus mandamientos. Y Dios nos lo hace reiterativo en este momento, porque cuando tú estás guardando sus mandamientos, se pueden cumplir los anhelos incluso de tu corazón, según lo que nos dice ahí en los Salmos. Pero también, pues Dios quiere que tú puedas experimentar que cualquier cosa que le pidas a Dios, si tú te vas a 1 de Juan 2, del 22 al 24, vamos a recordar un poquito de lo que estuvimos leyendo y estuvimos estudiando cuando estuvimos viendo el capítulo 2 del 22 al 24,
vamos a ver cómo Él nos está recordando la importancia de tomar sus mandamientos. Sabemos que la gran cantidad de mandamientos es prácticamente imposible cumplirla humanamente, pero estando Jesucristo en tu vida, Jesucristo puede llevarte verdaderamente a cumplir sus mandamientos y a vencer al mundo. ¿Sí? 22 de 1 Juan capítulo 2 del 22 al 24. Mari, por favor, ¿nos ayudas si eres tan amable? Sí, buenos días. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo Sí. aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. O sea, cuando estamos precisamente ahí controlados por el Hijo, por el Padre, Él nos lleva a poder experimentar lo que también nos recordó en el capítulo 3 y en el mismo pasaje del 22 al 24. Dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Dios tiene el anhelo de darte todas las cosas que tú necesitas. Pero ¿sabes por qué es? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hoy Dios te da la oportunidad de establecer un nuevo régimen de vida, un nuevo camino por el cual tú puedes empezar a dejarte guiar por todo lo que dicen sus mandamientos. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Recordemos que esos dos primeros mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo, esos dos mandamientos son los que pueden cumplir verdaderamente toda la ley. Porque cuando tú amas a Dios, amas al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, obedeces sus mandamientos, el mismo Dios te lleva a amar a tu prójimo y jamás vas a poder actuar mal en contra de tu prójimo. Así que las mentiras pues irán para afuera, las malas palabras, los malos pensamientos, los odios, los resentimientos, los celos, la lujuria, en fin, todo eso irá saliendo al paso del tiempo porque tú empezarás a experimentar el poder de Dios actuando en tu vida. Por eso el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Recuerda, el Espíritu Santo que entró, Él es el que te puede llevar a tener la victoria, a tener el poder, y por eso tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Son versículos que estuvimos leyendo en la primera carta de Juan. La semana pasada estuvimos viendo este versículo que te acabo de comentar. No sé si lo recuerdas. Es 4:21 de primera de Juan. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso te digo que este capítulo 5 nos ha estado regresando y regresando y regresando, porque es la esencia misma, el amor de Dios actuando en nuestra vida. Así que, ¿cuál es el mandamiento nuevo que Dios nos dio? Eso lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 13 del 34 al 35, y esto pues ya lo estuvimos estudiando también, ¿sí? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Sabes? Deja que Dios empiece a hacer ese trabajo radical en tu vida de que puedas amar a los otros. Y por eso tú puedes empezar a ser un discípulo de Jesucristo cuando dejas que Jesús empiece a transformar tu vida, empiece a hacer lo que tú no puedes hacer. Esto os mando, Él nos lo recuerda, esto os mando, que os améis unos a otros. Jesús, a lo largo de toda esta carta, nos ha estado descrito. Y ahora, la esencia misma del estudio del día de hoy, ¿sí? Vamos a leer primera de Juan 5:3, nada más para recordar
lo que hemos estado viendo. ¿Qué dice 5.3? Si nos ayudas, Fernando, por favor. Sí, pastor. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, sabemos que sus mandamientos no son gravosos. Ya no lo he estado diciendo. Vamos a leer algunos versículos del Antiguo Testamento, para que puedas ubicar cómo a lo largo de la historia es lo que Dios siempre ha estado diciendo. Y esta primera carta nos está dando un resumen compacto de la esencia misma del amor de Dios. Vamos a leer Éxodo 26. Vamos a ver qué es lo que nos dice Dios en Éxodo 26. Si alguien va buscando Deuteronomio 5:10, otro 7:9, otro 10 del 12 al 13. Bueno, ya se los voy a ir diciendo poco a poco. Vamos a leer Éxodo 26. Vamos a leer Éxodo 26. Max, ¿nos ayudas con Éxodo 26, por favor? Sí. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, ahí, Él hace misericordia a aquellos que guardan sus mandamientos. Y nos lo va a repetir en Deuteronomio 5:10. Emma, por favor, ¿nos ayudas con 5:10? Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, Él hace misericordia a millares. ¿Quieres? Dios puede ir haciendo misericordia en tu vida porque guardes sus mandamientos. Recordemos que no es de nada más aprendérselos, sino es vivirlos, pero humanamente se vuelve imposible. Pero cuando tú estás guiado por el poder de Dios, puedes verdaderamente empezar a actuar con eso. Vamos a leer Deuteronomio 7:9. Lucha, ¿nos ayudas, por favor? Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Sí? ¿Quieres que la vida de tus generaciones, de tus hijos, les vaya bien? Pues empieza a vivir guardando los mandamientos de Dios. Nuevamente, te recuerdo, guardar los mandamientos no es tomar la ley y seguirla, sino vivir de acuerdo a lo que Jesucristo y el Espíritu Santo con su poder te van guiando. Vamos a leer Deuteronomio 10 del 12 al 13. Deuteronomio 10 del 12 al 13. Alejandro, por favor, ¿nos ayudas? Sí, Darío. Ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El 13. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Sí, sabemos que pues Él nos puede dar incluso la prosperidad, pero lo primero que tiene que prosperar es nuestra alma. ¿Y cuándo prospera tu alma? Cuando tú estás siguiendo, guardando los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles son los mandamientos? Que lo ames a Él y que ames a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ahí están los mandamientos, el mandamiento nuevo, el básico, están ahí justo para que tú puedas vivir guiados por Él. César, ¿nos ayudas con Daniel 9:4? Ya vamos a cambiar un poquito de época, de tiempo, ¿sí? Jehová, desde Daniel 9:4, perdón. César. Sí, a ver, voy, espérame. ¿Daniel qué? 9:4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido,
que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Sí, o sea, Daniel, ¿Cinco? no, es así, nada más. Gracias, César. Recordando que Dios nos ha estado diciendo la importancia de seguir los mandamientos básicos de Dios. Así que todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Te acuerdas esas palabras de Jesús? En Mateo nos lo dice, ¿sí? Ahora vamos a leer el Evangelio de Juan 14, 15. Mari, por favor, ¿nos ayudas? Juan, Evangelio de Juan 14, 15. Si amáis, guardar mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amáis, guardar mis mandamientos. Y del 21 al 24, por favor. ¿Cuál, perdón? Del 21 al 24 de ese mismo capítulo. Ay, Dios. Sí. Ay, Dios. Bueno, déjalo, Mari. Si quieres, Alejandro, ¿nos ayudas, por favor? ¿Ya lo tienes? Sí, Por favor. sí, Darío, sí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra a que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Sabes? ¿Quieres que verdaderamente Dios se manifieste en tu vida? Él te está diciendo que guardes su palabra. Aquí no lo dice muy claro. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Hoy Dios quiere manifestarse en tu vida. Quiere darte el poder para que puedas vencer cualquier circunstancia en tu vida y que incluso para que puedas ser prosperado, como lo acabábamos de leer hace unos minutos. Así que dale la oportunidad a Dios. Estamos cerrando ya con este capítulo. Digo, nos falta todavía un estudio más, pero estamos cerrando con este capítulo la esencia misma de lo que es Dios, quién es Dios y qué quiere hacer Dios en tu vida y quiere manifestarse en tu vida. Por eso, cuando Judas le dice: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Él nos dice claramente cómo se va a empezar a manifestar en tu vida. ¿Quieres que Él se manifieste? Empieza a vivir guardando su palabra, porque empezarás a experimentar el amor del Padre y Dios vendrá a tu vida y hará realmente grandes cosas en tu vida porque va a ser morada contigo. Así que es tu posibilidad, está a tu alcance, nada más por el simple hecho de que Él te ama. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El mismo Jesucristo decía estas palabras cuando estaba ahí ya en este camino, en su ministerio. El mismo Jesucristo tenía que estarse sometiendo a la palabra de Dios. Así que, Él te prometió algo. Él te dijo algo muy importante cuando vino aquí a salvarte. Fíjate lo que dice en Juan capítulo 15, versículo 14. Y como no nada más quiere ser tu padre, sino también quiere ser tu amigo. ¿Quieres un amigo fiel? Él es tu amigo fiel. Vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14, por favor. Max, ¿nos ayudas? Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Sí, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea,
Así de claro es Jesucristo. Él no ha quitado el dedo del renglón. Él quiere seguirse manifestando a tu vida. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andemos en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Te acuerdas? Esos versículos que son fundamentales en nuestra vida, en que Él nos ama, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a llevar en la cruz todos nuestros pecados, que lo único que quiere es que tú le confieses todos y cada uno de tus pecados, que le pidas perdón a Él, que lo dejes entrar en tu vida para que limpie toda tu vida y te haga una nueva criatura. Y esa nueva criatura está ahí. Ahora, todos sus mandamientos, ¿cómo son? Por ahí en alguna ocasión, hace ya muchos meses, estuvimos estudiando, más bien ya fue más de un año, ¿sí? Estuvimos estudiando el Salmo 19, si tú te acuerdas, nos va describiendo mucho de lo que es la palabra de Jehová. ¿Te acuerdas de esos versículos? Hasta estuvimos platicando de una canción que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Sí te acuerdas de esa canción? Estuvimos estudiando precisamente ese salmo. Si quieres acudir, es el Salmo 19, versículos del 7 al 11. Vamos a recordarlos porque ahí está la esencia misma de lo que Dios nos ha estado diciendo. Él es reiterativo, nos repite y nos repite. Tienes que empezar a memorizar la palabra. Vive de acuerdo a la palabra, obedece la palabra. Salmo 19 del 7 al 11. Vamos a leerlo, por favor. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién sigue? Bueno, a ver, tú, Julia, por favor, ¿nos ayudas? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila del panal. Sí, fíjate, acuérdate del corito: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila del panal. Así que hoy tú tienes que ir a los mandamientos, revisarlos, vivir en libertad porque Él te promete libertad. Andarás en libertad porque busques sus mandamientos. Así que deja que Dios vaya haciendo ese milagro y regocíjate en sus mandamientos. Él te ha amado y a través de sus mandamientos te va diciendo lo que tienes que hacer. Así que levanta tus ojos a los mandamientos de Dios para que ames y medites de acuerdo a su palabra y obedezcas lo que Él te va diciendo y empieces a recibir las bendiciones de Dios. Cuán dulces son a mi paladar sus palabras. Hoy empieza a ver que la miel que destila el panal de la boca de Dios, o sea, esa miel placentera que te va a saciar, que te va a llenar a través de su palabra, pues deja que Él pueda darte todo lo que tú necesitas. Él está ahí. De tus mandamientos adquiere la inteligencia, de sus mandamientos adquiere todo el poder, ¿sí? Esos mandamientos Dios los mandó con ese propósito, para que sean más que el oro y más que mucho oro afinado. Así que empieza a vivir en esos mandamientos de Dios. Deja que la palabra vaya purificando, vaya limpiando, vaya corrigiendo lo que está mal en tu vida. Vamos a leer Proverbios 3:17. Proverbios 3:17. Si nos ayudas, por favor, Shail, creo que está ahí. Si eres tan amable, Shail. No, creo que no está, o sí está, no sé. Bueno, Max, ¿nos ayudas, por favor, nuevamente? ¿Cuál dices? ¿El 14? 3:17 de Proverbios. Sí, dice, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Sí, sus caminos, o sea, sigue, entra por ese camino para que puedas
ir conociendo todo ese amor de Dios que ha sido reiterativo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Por eso sus caminos, o sea, ahí están, son caminos de paz. Todos sus mandamientos son deleitosos. Deja que Él te llene, ¿sí? Que Él te declare lo que es bueno. ¿Qué te pide Dios? Es un versículo que pues recuerda ahí en Miqueas 6:8, es un versículo que es importante en tu vida. ¿Qué es lo que te pide Dios? ¿Qué es lo que te dice Dios que es bueno? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente que hagas justicia, que ames la misericordia y que te humilles delante de Dios. Deja que Él haga ese trabajo en tu vida de irte transformando día a día, ¿sí? Ahora, muchas personas piensan que la palabra de Dios es difícil de seguir. Vamos a leer Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, y vamos a ver cómo Dios te aclara aquí que no es difícil seguir los mandamientos de Dios. Al contrario, que es muy fácil. Vamos a leer Mateo capítulo 11, versículos 28, 29 y 30, por favor. Fernando, ¿nos ayudas, si eres tan amable? Es un versículo que creo que ya les he pedido que se lo memoricen, o una serie de versículos que les he pedido que se memoricen. Creo que vale la pena porque te pueden recordar cómo Él puede ayudarte en cualquier circunstancia, ante cualquier carga. Fernando, ¿nos ayudas, por favor? Venid a mí, todos los que estáis trabajando y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. Estás cargado, tienes problemas, cualquier dificultad, ve. Ahí están los mandamientos de Dios, ahí están las instrucciones de Dios para que puedas acudir ante una situación difícil en tu vida, ¿sí? Para Él hacer un cambio de carga. Tú le das su carga, Él te da su carga. Y su carga, como dice el versículo 30, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tu vida, yo sé que has tenido muchas dificultades. Y en esas dificultades y en esos problemas, a veces estás cansado. Bueno, ve delante de Dios para que Él pueda hacer que su ligera carga sea una realidad en tu vida. Sí, la ley de Dios, ahí está. Es verdad, es santa, el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Solamente empieza a obedecer la ley de Dios y deleítate en la ley de Dios, porque la ley de Dios está ahí para que sea tu delicia, para que cubra todas tus necesidades, ¿sí? Así que ahí está. ¿Quieres la victoria que vence al mundo? Vamos a leer el versículo 4, ya para ir concluyendo las enseñanzas de este día. Dice el versículo 4 de 1 de Juan 5:4, ya lo leímos, pero bueno, vamos a releerlo. Alejandro, ¿nos ayudas, por favor? Sí, Darío. Es 1 de Juan 1:4. 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando tú le crees, la victoria que Dios quiere darte, ahí está, lista, porque dice, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Ya la victoria sobre tu vida ya está. Todo lo que tú necesitas ya Dios lo tiene preparado para ti. ¿Aún pueden existir dificultades? Sí, y vemos ejemplos a lo largo de la historia de hombres que vivieron guiados por Dios, y algunos Dios permitió que padecieran situaciones muy difíciles, que fueran perseguidos. El mismo Jesucristo fue llevado a la cruz, ¿verdad? Pero todo porque con un solo propósito, mostrar el amor de Dios en tu vida.
Así que, y recordando lo que acabábamos de leer en el versículo 1 del capítulo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ame también al que ha sido engendrado por él. Y en capítulo 3, versículo 9, que también estuvimos viendo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero recordemos que tenemos una lucha. En el mundo, Satanás, tu antigua naturaleza quieren destruirte, y Dios quiere bendición para tu vida. Solamente es la decisión que tú debes de tomar cada día, que Dios te dirija, que Dios te mueva y te llene, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quieres la victoria sobre todo? ¿Sí? Vamos a leer el 5:5 de la primera carta, el siguiente versículo, pues vamos a leerlo para tenerlo ahí unido los dos versículos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahí está, y Él nos está diciendo lo que tenemos que ir haciendo día a día. ¿Tú te acuerdas cuando estuvimos hablando de la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículos del 13 al 17? Cómo le decía a los padres, a los jóvenes, a los hijos, o sea, cómo Él nos daba la victoria. Vamos a releerlos para que podamos retomar lo que ya hemos y reafirmar lo que Dios ya nos ha estado diciendo. Primera de Juan, capítulo 2, del 13 al 17. Lucha, ¿nos ayudas con Primera de Juan 2, del 13 al 17? ¿3 o 2? Capítulo 2, versículo 13 al 17. Ok, gracias. Sí. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y como consecuencia de hacer la voluntad de Dios, puedes vencer al mundo. Si ya Satanás mismo, como lo dice, has vencido al maligno. O sea, la ventaja que Dios te da es muy grande actuando con su poder. Así que nada más deja que Él a través de las Escrituras te vaya mostrando, te vaya diciendo lo que tienes que hacer. Recuerda, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tienes al Dios Todopoderoso actuando desde adentro para darte el poder que se requiere para defenderte y para estar bien en tu exterior, para que puedas dar ese testimonio de que Jesucristo está actuando en tu vida. Así que vosotros sois de Dios. Si tú has decidido que Jesucristo sea tu protector, sea tu guiador, sea tu cuidador, sea tu todo del todo, entonces puedes vencer al maligno, puedes vencer al mundo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. ¿Te acuerdas de ese versículo de Juan 16:33? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios ya te dio la victoria. Así que ¿quién es el que vence al mundo? El que está viviendo en la fe de Jesucristo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Jesús ya nos dio sus promesas. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Y Romanos 8 del 35 al 37, yo sé que algunos se saben estos versículos, pero bueno, si no se lo saben, César, ¿nos ayudas por favor con Romanos 8 del 35 al 37? Romanos 8 del 35 al 37. Sí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ahí era el 37, ¿verdad? Sí, pero está bien, sí, ya te terminaste, está bien que lo hayas continuado. O sea, ahí está de parte de Dios todo, ¿no? O sea, estas cosas, sí, en todas estas cosas somos más que vencedores, porque Él nos da la victoria que vence al mundo. Él ya tiene todo preparado. Así que, ¿qué te queda? Nada más entrar a su camino, seguir sus instrucciones, guardar sus mandamientos, establecer esa relación íntima con Él, estar meditando en su palabra, traer la palabra a tu corazón, vivir de acuerdo a lo que Dios te está diciendo y recibes la victoria sobre todas las cosas, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos amó. Y la primera carta de Juan nos ha estado hablando de ese profundo amor de Dios que tiene por ti. Él es la esencia misma del amor. Recuerda lo que dice, lo que hemos estado platicando, porque Dios es amor y la esencia misma actuando en tu vida te puede llevar a ser más que vencedor, porque Él, que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, porque le creemos, porque decidimos dejarlo actuar en nuestra vida. Vamos a leer 2 de Corintios 2:14, por favor. Max, ¿nos ayudas nuevamente, por favor? ¿De Corintios? Sí, 2 de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, ¿quieres compartir de Dios? Deja que la victoria de Dios actuando en tu vida te dé ese triunfo que necesitas y que la gente pueda observar esa victoria sobre tus malos hábitos, sobre tus malas palabras, sobre las mentiras, la envidia, el resentimiento, y que Dios te va dando la victoria nada más. ¿Por qué? Porque empezaste a seguir esas instrucciones de Dios, porque dejaste a Dios actuar en tu vida, que siempre nos lleva de victoria en victoria. Vamos a leer algunos versículos de Apocalipsis, por favor. Vamos a leer, abran en el capítulo 2 de Apocalipsis y 2 y 3 vamos a estar viendo algunos versículos y no cierren en su Biblia. Vamos a leer el versículo 7 del capítulo 2, 2:7. Mari, ¿nos ayudas con 2:7? Sí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Ya Dios te prometió la victoria. La cuestión es que tú decidas vivir en la victoria. Vamos a leer 2:11. Emma, ¿nos ayudas con 2:11, por favor? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sí? Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Son promesas para tu futuro, ¿sí? Vamos a leer 2:17. Fernando, ¿nos ayudas, por favor, con 2:17? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita
O sea, él va diciendo, ¿no sabes qué? O sea, el que venciere, porque la decisión de vivir en la victoria está en tus manos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, ¿sí? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a leer 2:26, por favor. ¿Quién sigue? Lucha, por favor, nos ayudas con 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Oye, qué impresionante. Lo único que nos está diciendo, mira, tienes la victoria y tengo muchas promesas para ti en el futuro. Así que déjate guiar por esas promesas. 3:5, por favor, Alejandro, si eres tan amable, capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, nos está hablando de llegar en el futuro ante la misma presencia de Dios y nada más. ¿Por qué? Porque has vencido al maligno, porque Dios ha estado haciendo a través de la fe que puedas vencer al mundo y que puedas romper con la cadena de esclavitud al pecado. Si todavía hay algún pecado en tu vida en estos momentos, es el momento justo para entregar todos tus pecados y dejar que el pago que Jesucristo hizo en la cruz se haga real en tu vida y Él te dé la victoria. Y la victoria viene porque puedes vencer al mundo a través de la fe, aceptando la salvación que Jesucristo te está ofreciendo. Vamos a leer 3:12. César, por favor, 3:12 de Apocalipsis. Sí, dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Sí, qué impresión, ¿verdad? Dios diciéndote todo lo que Él puede hacer para un futuro en tu vida. El versículo 21 del capítulo 3, nuevamente Max, si eres tan amable. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El mismo Jesucristo, invitándote a llegar al mismo trono de Dios y sentarte muy cerca de Él. Y nada más lo único que tienes que hacer es dejar que la fe actúe en tu vida, seguir los mandamientos que Él te ha estado diciendo, ahora sí que ahí están las instrucciones precisas para que puedas experimentar esa victoria. Al final, por ahí en el capítulo 12 de Apocalipsis nos dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Sabes? Deja que Jesucristo empiece a vivir tu vida. Deja que Jesucristo haga esa transformación radical en tu vida y puedas experimentar la victoria que vence al mundo, la victoria que puede romper cualquier esclavitud, ¿sí? O sea, nada te puede separar del amor de Dios. Así que empieza a vivir y a disfrutar ese amor de Dios actuando en tu vida. La sangre del Cordero, la palabra del testimonio de Jesucristo es la que te puede sacar en victoria. Recuerda lo que le decía Jesús a Pablo. ¿Te acuerdas cuando Pablo estaba ahí describiendo su vida y orando, clamando para que Dios lo pudiera limpiar de la enfermedad que tenía? Jesús le decía, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Tienes alguna debilidad? Deja que el poder actúe en tu vida. Así que nada más, o sea, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué más quieres para tu vida? ¿Quisieras pues el milagro de Dios? Ahí está, a tu alcance. Así que, ¿qué más podemos compartir de este pasaje tan maravilloso que nos ha regalado? La victoria está ahí. ¿La quieres? Aprópiala. Es tuya. Y solamente porque Dios te ama, porque todo lo que es nacido de Dios
vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si hoy tú decidiste aceptar la salvación de Jesucristo, deja que la salvación de Jesucristo, que permanece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero, como lo dice, vamos a leer, por favor, capítulo 7, versículos del 9 al 10 de Apocalipsis, ya para concluir el estudio, ¿sí? Fíjate cómo dice estos versículos. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Jesús vino para darte la victoria. ¿La quieres? Apropiala. Ahí vamos a concluir el estudio el día de hoy. Vamos a dar gracias y vamos a pedirle al Señor ahí su bendición. Así que, ¿quién es el que vence al mundo? Sí, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a dar gracias. Dios bendito Padre, muchas gracias por regalarnos la victoria. Gracias porque ya la tenemos por la sangre que tú derramaste en la cruz por nosotros. Así que, Padre, pues venimos ante ti para suplicarte que tú nos llenes de toda tu gracia, de tu amor, de tu bendición, para poder vencer al mundo y todo lo que hay en él. Señor, danos la victoria sobre nuestras caídas, sobre nuestros pecados, y llévanos a salir en victoria y a poder llegar y alabarte y darte gracias por el poder manifestado en nuestras vidas. Señor, tú venciste al mundo a través del amor que nos has dado, y hemos creído en ti para experimentar ese amor y la victoria sobre el mundo. Todo esto te lo agradecemos por Jesucristo, y en su nombre te pedimos que lo hagas real en nuestras vidas. Amén. Muy bien, pues que Dios los bendiga mucho, y ojalá, si aún tú todavía decides no seguir dejando actuar a Jesucristo, pues Él tendrás todavía oportunidad, pero qué mejor que pudieras ya tomar la decisión de ir a los pies de Jesús y salir en victoria ante cualquier circunstancia. Que Dios te bendiga mucho, y nos escuchamos primero Dios la próxima semana, y continuaremos ya del versículo 6 en adelante de nuestra primera carta para concluir ya esta primera carta maravillosa del apóstol Juan. Que Dios los bendiga. Nos vemos